Bueno, pues ya empezamos, ¿no? Perfecto. Pues lo que vamos a ver hoy son ideas, ¿no? Ideas sobre los errores más comunes o muchos errores comunes que mucha gente que está aprendiendo a escribir, empezando a hacer tesis, pues incurren en ellos, ¿no? Incurren en ellos. Estas tesis que les estoy mostrando, se me escucha desde aquí también, ¿verdad? Más o menos. Sí, sí. Estas tesis que les estoy mostrando, pues son 6 o 7 tesis que me llegaron cuando yo era coordinador de posgrado en la náhuatl y pues yo tenía que titular, o sea, que tenía que liberar las tesis para que se fueran a jurado, ¿no? Entonces, son anotaciones que fui haciendo y que nos van a servir pues para tratar de entender a qué nos referimos cuando, a esos errores comunes, ¿no? Básicamente, que estoy señalando. A ver, ¿qué esto por qué no se me borra? Ahora. Bien. En la primera tesis, están eliminadas todas referencias a qué persona puede ser, pues porque el espíritu del ejercicio es aprender pues de los errores, ¿no? Más que criticar a nadie. Entonces, por ejemplo, y aquí vamos a ir viendo ideas. Cualquier duda que tengas me dices, ¿ok? Cualquier duda que tengas de lo que estoy señalando, pues me comentas. Dice, en el título se va a reflejar con claridad la hipótesis, la pregunta que se va a tratar de resolver. Esto, hay veces que te ponen un título que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vas a encontrar en la investigación. No sé por qué, pero el título es algo muy importante porque es lo que llama no solo lo que llama la atención, sino que es lo que, ¿cómo se dice? Es lo que te centra en el trabajo, concretamente. A ver, ¿qué me voy a encontrar en estas páginas? Y no te debe de engañar, o sea, el título te debe de decir exactamente qué es lo que vas a encontrar. No hay nada más frustrante que empezar un trabajo y que tú tengas unas expectativas de lo que te vas a encontrar y que pues no trabaje en serio eso, ¿no? Porque la imagen que da es que estás con un trabajo superficial, que no estás con un trabajo que se lo haya tomado en serio, que estás con alguien que te está tratando de medio engañar, ¿no? Entonces, es tan importante eso que en los artículos académicos, cuando se someten a arbitraje, una de las primeras preguntas que te hacen, ¿el título refleja lo que se encuentra en el texto? Eso es algo que pareciera obvio, pero no lo es. Un buen título tiene que ser relativamente breve, no tiene que ser súper extenso, tiene que ser concreto, tiene que aterrizarte al tiempo y el espacio. Ahora estoy trabajando con un militar que quiere hacer un trabajo sobre cambio climático y seguridad alimentaria. Entonces, pero eso es muy amplio. Una investigación debe ser sobre algo concreto. Entonces, pues estábamos hablando, bueno, y ¿en dónde vas a estudiar concretamente el cambio climático en México y las afectaciones a la seguridad alimentaria, en concreto a la producción de alimentos, de vegetales? Pues al principio estaba pensando en general en Sinaloa y estaba pensando en San Luis Potosí, pero pues él no tiene posibilidades de desplazarse, ¿no?, a estos sitios, su trabajo es aquí. Entonces al final dijimos, ¿y por qué no de Puebla, que está más cerca de la Ciudad de México y que además pues tiene una industria agrícola muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el título? El título sería las afectaciones del cambio climático en la producción de alimentos en el estado de Puebla. Es una tesis de seguridad alimentaria, es una tesis de cambio climático, es una tesis que analiza un caso concreto. Y si quisiéramos ser más específicos, pondríamos unos años. Desde el año 2015 al año 2022. O desde el inicio de la administración de Barbosa, ¿no? Porque también hay que explicar el por qué agarras un periodo o agarras otro, ¿no? Hay que explicar, hay que justificar
el por qué uno toma determinadas decisiones, ¿no? ¿Te queda duda sobre el título? Sobre esto del título. Es muy importante. Refleja lo que se encuentra en el texto, breve o no muy extenso, aterrizar el tiempo y el espacio, delimitar tema y ser específico. Efectivamente. Y eso, te digo, eso que parece que sea algo obvio, pues no lo es. Segundo punto que le hice en esta tesis. Se debe trabajar en las conclusiones para que reflejen la investigación de forma completa y adecuada. Se debe trabajar en las conclusiones para que reflejen la investigación de una forma completa y adecuada. Muchas veces, ¿cómo se dice? No... lo más importante de un texto, lo que primero se mira un evaluador, son la introducción y las conclusiones. Muchas veces las conclusiones se elaboran como si fueran una serie de puntos. Una serie de puntos en el que, ¿cómo se dice? En el que además pareciera que se apunta a una perspectiva de política pública hacia el futuro, ¿no? Esto se debe hacer, como recomendaciones. La verdad es que no. La verdad es que tanto la introducción como las conclusiones se tienen que señalar qué es lo que se encuentra en el trabajo. Exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos nosotros en el trabajo? La introducción te tiene que señalar qué ruta va a tener el trabajo con mucha claridad. Escribir tiene que ser algo claro. No tiene que ser confuso ni complejo. Pues la introducción te sitúa en el tema, te dice por dónde vas a investigar, te va a decir cuál es la hipótesis o las ideas que vas a tratar de demostrar, te va a decir más o menos qué ruta vas a seguir. Y las conclusiones te tienen que cerrar de una forma fuerte, ¿no? Te tienen que cerrar de una forma en la que tú estés diciendo, bueno, todo esto se logró demostrar, los hallazgos que he encontrado en este texto son estos. Por ejemplo, hoy estoy contento porque estamos con las lecturas de las tesis que se van a defender en noviembre y ¿De los militares? De los militares. Y entonces, una de los sínodos de la tesis que yo dirijo le ha dicho al general le dice, me gusta mucho su parte histórica, me parece fantástica, muy relevante. Y a mí también me parece. Y él cuando estaba haciendo al final de las conclusiones no la estaba tomando en cuenta para meterla en conclusiones. Y yo le dije, agárreme todas estas cosas que son muy relevantes y me las mete en conclusiones. Y esto se redacta bien y se hagan unas conclusiones con eso. Y eso es lo que le ha llamado la atención a una de las ciudades más complicadas que tenemos, ¿no? Y además le gusta el trabajo. Pero el punto es, esas cosas que nosotros queremos rescatar, que queremos señalar que son aportaciones originales que la gente normalmente no conoce, pues eso se ha de señalar con muchísima claridad en las conclusiones. No hay que tener miedo de pensar, ay, es que de decir, esto es lo que yo aporto, y que alguien te diga, no, pero es que esto es una vanidad, esto es una soberbia, no, eso es una falsa modestia. Lo que tú estás aportando en un documento hay que dejarlo con claridad. Cuando uno busca una investigación, cuando uno analiza una investigación, lo primero es ver qué pretendes encontrar, ¿no? Entonces, señalarlo, dejarlo claro. Luego, no es fácil, o sea, cuando tú buscas una investigación, quieres saber qué es lo que te está diciendo, a ver qué me está aportando esta gente. ¿Cuál es el argumento central de este artículo? ¿Cuál es el argumento central de este capítulo? Eso es lo que tú quieres encontrar. En las conclusiones es el espacio concreto pues, para poderlo encontrar y aterrizar. Entonces, las conclusiones no tienen que tratar sobre otra cosa, tienen que reflejar la investigación de una forma concreta, completa y adecuada. Tienen que redactarse de una forma sencilla pero profesional. O sea, no pueden haber coloquialismos, no pueden haber juicios de valor, tiene que estar muy bien estructurado. Hemos de pensar que muchas veces un evaluador o un lector solo se va a leer la introducción y las conclusiones. Con lo cual la introducción y las conclusiones deben de estar perfectas, cerradas. Que luego se quieren ir a ver cómo es la investigación, cómo lo hemos demostrado, cómo hemos llegado a ello.
pues perfecto, ¿no? Pero las conclusiones y la introducción deben de reflejar de forma completa todo lo que nosotros hayamos aportado, señalarlo ahí, porque a lo mejor no se van a leer otra parte del trabajo, ¿no? Entonces hay que debe quedar bien reflejado. Hay que saber qué es importante en relación a la hipótesis para dejarlo y qué es superficial para eliminarlo. O sea, la hipótesis es el elemento central de cualquier trabajo de investigación. ¿Una tesis qué es? Una tesis es una idea que estamos defendiendo. Una hipótesis es la defensa de un argumento. Que luego en la investigación nos damos cuenta de que profundizando en un tema no es cierta nuestra hipótesis, lo que nosotros nos habíamos imaginado en un principio. Bueno, pues somos ser honrados y decir, se demuestra lo contrario y no pasa nada. Pero la hipótesis, o sea, aquello que nos sugiere el tema es lo que debemos de ir a tratar de demostrar. Y todo el trabajo debe estar en relación a ello. Los antecedentes, el contexto histórico, el marco teórico, todas estas cosas deben de estar en función de tratar de demostrar una idea. Y en ese sentido, lo que yo digo aquí es, hay que saber qué es importante en relación a la hipótesis para dejarlo y qué es superficial para eliminarlo. Muchas veces la gente se pone a escribir y llena páginas y páginas y páginas de cosas que no son relevantes. Pues eso no tiene ningún tipo de sentido. Si tú escribes algo, pues todo tiene que estar bien cuadradito. El otro día cayó una tesis en mis manos, que me parece que ya les comenté, que me la leí en 2 horas y media, ¿no? ¿Los de la Novak? Sí, más o menos. Entonces, ¿y por qué me la leí en 2 horas y media? Porque estaba sencilla, estaba comprensible y completa. Estaba bien. Y lo que encontrabas no sobraba. En algún punto habría que hacer alguna matización para que haya una especie de transición y el lector no se sorprenda diciendo, bueno, ¿y ahora de qué estamos hablando? ¿No? Que sí es cierto que en uno de los momentos, cuando empieza a hablar de la salud y de los problemas de la seguridad y la salud, uno se pierde un momento, ¿no? Pues ahí lo que es necesario es poner una transición, porque ya lo dije, ¿no? Escribir es como bailar. Entonces, en ese sentido hemos de ser suaves, no tienen que haber cambios bruscos, tiene que ser una cosa que se entiende. Esto no quiere decir que no se hayan de cuidar los detalles y la ampliación de los mismos utilizando las notas a pie de página. O sea, cuando yo estoy diciendo que hay que saber qué es importante en relación a las hipótesis para dejarlo y qué es superficial para eliminarlo, no quiere decir que no cuidemos los detalles. Hay que utilizar las notas a pie de página, no solo para bibliografía, sino para ampliar ideas, para ampliar conceptos, para insertar esas aportaciones originales que muchas veces les he comentado. La semana pasada, sobre todo, estuvimos insistiendo en el tema de la aportación original. ¿Qué es una aportación original? Entonces, esa aportación original, ¿cómo se dice? Puede bajarse a las notas a pie de página. ¿Me explico? Las notas a pie de página son súper útiles. A veces te encuentras trabajos que no tienen notas a pie de página. En un libro, en una novela, está bien porque a lo mejor te pueden distraer. Pero una nota a pie de página, un trabajo científico, es fundamental porque te amplía las ideas. Te permite, te da una oportunidad de explicar qué quieres decir por un concepto. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, las notas a pie de página son súper útiles. Ahí, si recuerdas, puse yo las explicaciones de lo que las revistas militares pensaban sobre Huntington o sobre Janovich, tanto las militares como las académicas en un momento determinado, ¿no? Se pueden utilizar para explicar quién es un personaje, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba preparando la clase
de Estados Unidos, resulta que hay un presidente a finales del siglo XIX que es el nieto del presidente William Henry Harrison, ¿no? El que nunca me acordaba el nombre. ¿El que se murió? El que se murió. Bueno, pues su nieto va a ser presidente también. No, pues eso, una nota a pie de página lo puede explicar muy bien, porque importante no es de per se, ¿no? Pero explicar el bagaje político familiar de una persona que va a ser presidente, pues sí es relevante porque te explica quién es, ¿no? Y pues es bisnieto de uno de los fundadores de la independencia, es nieto de un presidente, pues eso ya te configura en el estatus social, ¿verdad? Se va a la guerra civil de los Estados Unidos y se acaba retirando de general, sin mucho heroísmo ni cosas de estas, pero es el bagaje político-histórico que tiene. Eso es una nota a pie de página perfecta, ¿no? Porque le está explicando quién es él. La nota a pie de página es explicar la idea y después pones en las fuentes de información de dónde lo sacaste. Las notas a pie de página es lo que está debajo del texto, en cada página. Sí. Entonces, a veces te lo mandan al final del texto, pero normalmente te lo encuentras al final del pie de página. Eso se puede utilizar para poner bibliografía y referencias bibliográficas, o se puede utilizar para ampliar ideas. ¿Ok? Esto, si te das cuenta, si tú agarras un texto, pues en la parte final pues hay referencias, o sea, y a veces las notas a pie de página te pueden llegar a ocupar hasta media página, porque te están explicando, te están ampliando conceptos, te están contextualizando algo. A veces incluso podemos tener la duda de qué va en el texto principal y qué va en nota a pie de página. Podemos tener esa duda, ¿no? Pero normalmente lo que sirven son de apoyo. A mí lo que me incomoda es que muchas veces muchos trabajos de ciencias sociales no tienen notas a pie de página. Como que la gente se pone a escribir, bla, 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 y luego no lo aterriza. Bueno, pues yo creo que eso es un error, es un grave error. ¿Ok? Las notas a pie de página se deben de utilizar. ¿Me explico o no? Sí. Queda claro. Y es el espacio donde vas a meter las joyas que estábamos hablando, ¿no? Las cosas que te adornan el trabajo, lo que te da un plus, donde se remarca esa aportación original, básicamente. Se puede poner incluso también una referencia a... ¿Cómo se dice? Se puede poner una referencia a... ¿Cómo se dice? Se me ha ido la idea, pero bueno. Que es muy importante, ¿no? Debe existir una línea clara y lógica que nos indique cuál es la dirección del trabajo. Eso también es súper importante. Debe encontrarse una discusión de la literatura, debe existir una línea clara y lógica que nos indique cuál es la dirección del trabajo. O sea, tú tienes que encontrar un trabajo y a veces está tan mal escrito. O sea, esta tesis no debería estar bien escrita cuando estoy diciendo esto, ¿no? O sea, te empiezas a hablar de una cosa y luego hablas de otra. Y dices, bueno, ¿y aquí de qué estoy hablando? Y te pierdes, ¿no? Y luego uno piensa, no, me habré desconcentrado, estaré perdiendo yo capacidad de concentración. Y no te has desconcentrado. Realmente lo que pasa es que el autor o la autora no lo ha hecho bien. Entonces no hay una línea clara, secuencial, ordenada, en la que tú vayas siguiendo de lo general a lo particular. No existe eso. Entonces, bueno, pues hay que hacer lo que exista, ¿no? Nos indique cuál es la dirección del trabajo. Es decir, tú estás hablando de un tema en concreto al principio, bueno, pues vas a seguir hablando de ello, aunque discutas con autores sobre el contexto, ¿no? Teórico, con otros autores. Pero tu trabajo va a tener una clara secuencia. Debe encontrarse discusión en la literatura relevante sobre aspectos teóricos. Es decir, hemos de saber qué han escrito otras personas antes. No puede ser que nuestro trabajo de investigación sea, vamos a escribir, ¿no? Todo lo que salga de mi ronco pecho lo voy a comentar. No. Hemos de saber qué han escrito otros.
Hemos de conocerlo básicamente. ¿Por qué? Porque si nosotros que pretendemos hacer una aportación original, tenemos que saber qué es lo que otras personas han hecho antes. Básicamente, ¿no? Si no, ¿cómo podemos señalar que estamos haciendo una aportación original? ¿Me explico? Sí. Pero además ello nos va a servir para generarnos ideas. Entrar en la discusión. ¿Qué es lo que están discutiendo las personas que han trabajado sobre más o menos el mismo tema? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Nuestra investigación confirma esa investigación anterior o la desmiente? Hemos de perder el miedo a esas cosas porque pues somos personas igual que los autores. Tenemos más o menos años, pero nuestro conocimiento puede iluminar algunos ángulos que no hubieran visto los otros, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, debe de encontrarse la discusión de la literatura con personas que empiezan a hacer sus estudios de doctorado ya a los 40 años, 30 y tantos, que tienen mucha experiencia profesional. Lo que suele pasar es que conocen muy bien los temas, pero no saben qué se ha escrito sobre el tema, porque no hay tiempo para leer muchas veces. Por eso la edad de los 20 es tan importante para conocer, porque uno tiene más tiempo y menos compromisos, conocer bien qué es lo que se ha estado escribiendo sobre los temas que nos interesan para luego poderlo comentar conforme uno va agarrando experiencia, ¿no? Y poderlo discutir. O sea, hay que saber qué se ha escrito. Eso a lo mejor a veces frustra. Pero para eso debemos de practicar con los buscadores de la biblioteca, ¿no? Debemos de practicar con los buscadores de la biblioteca y debemos de tratar de, ¿cómo se dice? De encontrar artículos, libros, capítulos de libro que nos sean útiles y que nos ayuden a saber qué se ha dicho sobre lo que estamos escribiendo. Hoy estaba yo hablando en la clase de Estados Unidos sobre que pocas mujeres lucharon en la guerra civil, ¿no? Que estaban en funciones de enfermeras, que estaban en funciones de apoyo logístico, pero que en combate no necesariamente. Bueno, a lo mejor encuentro yo un libro, si me pongo a investigar, en el que alguien que le tuvo curiosidad en analizar esto, se da cuenta de que es falsa mi afirmación. Y no pasa nada, o sea, sencillamente la cosa se va estudiando por parcelas, ¿no? Entonces, a ti te da curiosidad el analizar algo, pues entonces, ¿cómo se dice? Profundizas en eso y te dedicas a buscar en archivos o en periódicos o donde sea referencias que marquen. Por ejemplo, la Guerra Civil Estadounidense, pues ya había mucha presencia de fotografías, de periódicos locales. Ya era una guerra que se vivía en vivo y en directo prácticamente, no tanto como ahora, pero sí encontrabas muchas referencias. Bueno, pues en base a esas fotografías, en base a los comentarios que salen en las columnas, pues te puedes dar cuenta a lo mejor de esa presencia de la mujer o de esa falta de presencia, ¿no? Sí. Esos son elementos. Entonces, esa discusión sobre la literatura relevante, sobre temas teóricos, sobre temas prácticos, es muy importante. ¿En dónde nos contextualizamos? Hemos de saber qué piensa el autor que escribe y que leemos. Hoy estábamos hablando del tema del Banco Mundial, ¿no? Decía una compañera, ¿el Banco Mundial es malo o es bueno? Pues, porque hay gente que dice que por culpa del Banco Mundial las economías de varios países no hay manera de que arranquen. Bueno, pues habrá que conocer qué autores están señalando esto o lo otro. O sea, hemos de saber si un autor es un liberal o un autor es un socialdemócrata, desde qué perspectiva está viendo los temas. O es un científico profesional que desde una perspectiva a otra, porque siempre hay una perspectiva, pues te trate de demostrar algunas conclusiones que son relevantes, ¿no? Y aquí le digo, desde una perspectiva histórica, se pueden aportar datos originales recurriendo a hemerotecas y señalando cómo la prensa de la época reseñaba los acontecimientos, tanto a nivel nacional como internacional.
No se vale una tesis de investigación avanzada, mejor ni siquiera en licenciatura tampoco, pero por eso yo no soy partidario de que en licenciatura hayan tesis, ¿no? Al final, porque todavía estamos en proceso de aprendizaje y de madurez. Porque cuando haces una investigación, no te puedes quedar solamente en fuentes secundarias o terciarias. ¿Qué significa eso? No te puedes quedar solamente en los libros que te digan qué es lo que pasó en la época que tú estás estudiando. Debes de ser capaz de ir a los archivos y navegar en medio, ¿no? Empezar a buscar papeles, porque empezar a contrastar lo que están diciendo los otros autores, lo tienes que conocer. No puedes confiar solamente en ello, a no ser que sean generalidades muy grandes, pero te va a enriquecer esto, el ver, te va a enriquecer el ver, ¿cómo se dice? Pues la prensa diaria, lo que se comentaba en esa época, los archivos. Por ejemplo, me parece que es en esta tesis, un poco más adelante, dicen que el presidente Madero fue el primer presidente que se subió a un avión, ¿no? Un avión chiquito. Bueno, pues sería muy relevante para una nota a pie de página, a lo mejor, el conocer qué pensaban sus contemporáneos. Era un presidente valiente, era un tonto que se subía a un avión sin saber si se iba a matar, estaba aprovechando eso para llamar la atención y que no se fijaran en una política de gobierno. ¿Qué se comentó en esa época? ¿Era un gasto innecesario? Bueno, pues y eso lo vas a ver pues viendo lo que pensaba la gente que escribía en la época que él estaba actuando, ¿no? O sea, por ejemplo, en los periódicos de la época o revistas. Claro. En los periódicos. Como lo que usted hizo con los no militares. En España, que fue y checó desde 1500 no 1500. Efectivamente, sí. Es ir a ver, en toda investigación, por ejemplo, de los consejos de guerra. Los consejos de guerra. Nosotros analizamos lo que se dice en el proceso judicial, pero luego fuimos a ver los periódicos, luego fuimos a ver expedientes criminales, y luego, o sea, qué es lo que dicen las fichas policiales. Luego fuimos a ver prensa, o sea, vimos muchos espectros. Incluso entrevistamos a la hija de uno de los que fusilaron, que todavía estaba vivo. Entonces, para ver qué recordaba. Se utilizan diferentes mecanismos para tratar de confirmar una información. Pero entonces, desde una perspectiva histórica, si tú quieres hacer un trabajo que sea histórico, sí. O sea, si haces un trabajo jurídico o de otro tipo, a lo mejor no es tan necesario. Pero si tú estás tratando de explicar hechos históricos, necesariamente tienes que irte a los archivos. No te puedes quedar solamente con lo que se dice. Hoy en día, desde los últimos años, 15 o 20 años, te vas encontrando muchas de las cosas de prensa en las redes. Sí. Es más fácil a lo mejor, ¿no? Eso te puede servir para ver qué se estaba señalando. Y de hecho hay sobre información, ¿no? O sea, mucha información que tengo que dejar de mirar, ¿no? Pero en general, pues, en tesis como esta, que trataba de buscar una perspectiva histórica a algún tema, pues hay que aportar datos originales. Hay que recorrer las hemerotecas donde está la prensa, señalar cómo la prensa de la época reseñaba los acontecimientos, tanto a nivel nacional como internacional, si se puede. Hay que ver hasta dónde podemos llegar, pero eso hay que hacerlo, ¿no? Hay que tener siempre presente la pregunta: ¿qué estoy aportando? Esto puede frustrar mucho. Cuando la semana pasada hablábamos de la aportación original, ¿no? Hay que pensar qué estoy aportando. Y que eso siempre lo tengamos en la cabeza. A veces frustra porque dices, ay, no estoy aportando nada. Pero es una cuestión de ir, aunque sean aportaciones pequeñas, de algo van a servir, de algo pueden servir, ¿no? En eso se basa la ciencia, básicamente. En tratar de ir construyendo. El ir pensando qué estoy aportando nos va a servir para guiarnos. Vamos a hacer nuestras fichas de trabajo.
Vamos a reseñar los textos que tengamos de una forma adecuada para luego poder rescatar las referencias de una forma profesional, ¿no? Y no incurrir en plagio. Vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a tratar de ordenarnos en relación a esta idea de qué estoy aportando. Tanto a nivel de demostración de la hipótesis como de detalles pequeños que se enriquecen con nuestra investigación, ¿no? Para saber qué es lo que sobra y qué es lo que falta. A veces ponemos a escribir un montón de cosas y si las quitamos no pasa nada. ¿No? Es que me dio mucho trabajo hacerlo. Bueno, pues a lo mejor si tiene algo que ver, se puede mantener. Pero si no tiene nada que ver, mejor eliminarlo. Siempre hay que tratar de buscar fuentes lo más originales posibles. Algunas de las ideas se van a repetir porque esto pues son ideas que yo voy encontrando conforme voy leyendo la tesis, ¿no? Y a veces nos vamos a dar cuenta que incluso parece que me moleste yo, que me enoje, ¿no? Porque ya estoy cansado de escuchar, de leer más que escuchar los mismos errores. Pero bueno, es que es muy importante. Hay mucha gente que se lee 2 libros y ya descansa en ellos escribiendo páginas, ¿no? Oye, no es que me estés resumiendo lo que dicen los autores, es que tú estás construyendo una visión nueva de ver el tema. Para eso tienes que ir dialogando con diferentes autores, no solamente con uno o con 2. De repente encuentras páginas que solamente es referencia de un autor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te está agarrando un autor y te lo está fusilando, ¿no? Pues eso no es la idea. La idea es que tú vayas acumulando informaciones lo más originales posibles, que las interiorices, que las digieras y que como un producto nuevo luego lo saques, lo redactes con tus propias palabras. Al tener todo interiorizado, ¿no? Todo, pues dentro de tu cuerpo, ¿no? Que estás pensando, que te vas a bañar y estás pensando en ello, que te vas a cenar, que te vas a dormir y que al final pues te vas dando cuenta de matices por donde puedes invocar la investigación, ¿no? Es lo mismo, señalar los hechos históricos más relevantes y buscar información original en la biblioteca del Archivo Nacional o donde se encuentre. Primero que tienes que saber es que es relevante. Y luego, pues aunque sean 4, 5, 6 cosas que no son tantas, irte a esas bibliotecas y estos archivos y ver cómo puedes fortalecer esto, ¿no? Buena parte de los historiadores se pasan horas y horas y horas viendo documentos antiguos para ver qué es relevante y qué no es. Y a veces de ver 20 archivos, 20 documentos diferentes que no te dijeron nada, te das cuenta de algo que sí es relevante. Hace poco estaba viendo, ¿no? Y ya te lo encuentras en internet porque muchas veces esos archivos están abiertos, ¿no? Estaba tratando de leer la biografía de un general antiguo del siglo XVII, me parece, o siglo XVIII. Y entonces aparece la ficha de cuando, me parece que cuando contrae matrimonio, ¿no? Cuando se casa. Y ahí, o la de bautizo, no sé cuál es, pero ahí habla de su padre. Entonces te das cuenta que su padre era un oficial de la Marina. O sea, él ya proviene de una familia militar. Y eso, ahí había muy poca información porque esa persona en concreto tenía un anónimo, ¿no? Como se diga. Había otro general que había estado más por aquí, por América, que se llamaba de la misma manera, pero no eran el mismo. Y además coincidían en fechas. Entonces, ¿quién es quién? Pues lo tienes que ver viendo, o sea, lo puedes analizar viendo quién es su padre. Y eso en un archivo perdido que dices, esto no es relevante, pues te das cuenta, esto sí es relevante por esto y por esto. En fuentes secundarias suele estar la fuente original. En una tesis doctoral es pertinente ir a la fuente original y contrastarla.
Porque muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y cómo encuentro algo? ¿No? Esta mañana una compañera tuya me dice, es que tengo miedo de saber si el libro que voy a leer es relevante o me va a estar dando información que no es pertinente. Bueno, pues lo primero es ver qué citan los libros que yo les he señalado. ¿Por qué? Porque si lo citan los libros que estamos leyendo, significa que tienen un valor para el autor, un valor positivo para el autor que ha escrito esos libros. Entonces, normalmente lo que cite ese autor pues va a ser relevante. Entonces, eso ya te genera una confianza. En las fuentes secundarias de los textos suele estar esa fuente original si es un buen trabajo. Entonces, pues, ¿qué nos cuesta ir a leer la fuente original? Por eso hay que saber normalmente, hay que conocer el idioma en el que se trabajan la mayor parte de las cosas pues que estamos desarrollando, ¿no? Para poderlo leer en su fuente lo más original posible. ¿Por qué? Porque puede haber una malinterpretación. O sea, puede haber una malinterpretación. O sea, un autor se puede haber equivocado. Y entonces vas arrastrando el error del autor. Recuerdo que eso pasó con un académico argentino que trabajó sobre Huntington, diplomático, un tipo muy simpático, cometió el error de no interpretar bien el concepto de control civil objetivo de Huntington, ¿no? Entonces un día me encuentro con un amigo y coincidimos en que ahí había un error grande, ¿no? Bueno, pues eso no puede... Si no conoces al autor original, te puedes ir con la finta, porque además es un tipo prestigioso, entonces puedes llegar a pensar de que es cierto lo que está diciendo. Es que a veces, o sea, sientes que encuentras como un autor que habla de todo y te quedas con eso. Y es como, ah, bueno, ya no necesito a nadie más si este autor ya lo tiene. Para estudios introductorios está bien. Para estudios generales, para tus materias en la carrera, pues ya está bien. Pero si se pretende hacer una investigación más a fondo, tienes que contrastar autores. Y ese autor que elijas debe de ser de calidad contrastable, ¿no? Porque si no vas a estar confundiente. Porque luego empezamos a leer cosas en internet que no sabemos si es verdad o mentira. Ese es el problema con Wikipedia. Cada vez está más depurado. Pero el punto es que como hay gente que puede meter cosas, pues hay que contrastar. Porque no necesariamente todo es cierto. Aunque cada vez más hay entradas más depuradas. ¿Ok? Pero, pues Wikipedia tiene sus fuentes. Entonces vayamos a buscar las fuentes, por ejemplo, para ver dónde encontramos la fuente relevante, ¿no? Que nos puede servir de apoyo. Esas son las referencias. Pues hay que contrastar, hay que pulir lo máximo posible, ¿no? Otro comentario que le digo, no se puede abordar todo en una tesis. O sea, estos trabajos que tratan de ser enciclopédicos y que trabajan 20.000 temas al mismo tiempo, ¿no? No, una tesis es algo muy concreto, es algo muy detallado. Entonces, tú no puedes estar hablando de los romanos y del siglo XVIII y del siglo XX. O sea, tienes que concentrarte en una época, ¿no? Y en algo concreto. No, empezar a... Y esto es un error muy común entre gente adulta, sobre todo, que dice, bueno, pues yo tengo mucha experiencia, voy a empezar a hacer una investigación. O quiero sacarme un grado. Entonces, se suele cometer este error de tratar de meter todo en una investigación. Toda mi experiencia la voy a poner aquí, ¿no, hombre? Puedes sacar 3 o 4 artículos, 3 o 4 libros, 3 o 4 líneas de investigación, pero hay que ordenar muy bien las cosas para saber cuándo estás hablando de una cosa o de otra. Se pueden utilizar ejemplos de diferentes temas para reforzar una idea. Sí, si no brincan mucho. Sí tienen sentido. Pero pero no se puede abordar todo. O sea, no vamos a resolver el mundo, ¿no? Se ha de seleccionar, demostrar la hipótesis, aportar la originalidad, irnos a una cosa muy concreta. No tener un monólogo nosotros solos con nuestra conciencia, no. No. Hemos de pensar que el trabajo debe ser leído por otro. Hacer análisis.
Está bien presentar una recolección de datos históricos, pero es muy importante la reflexión. Hemos de llegar más allá de la descripción. Tratar de entender las cosas. Tratar de entender las cosas. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. No debe ser un análisis superficial. No puede ser una descripción superficial solamente. Tiene que haber análisis. Y eso es una de las cosas que, eso sí, un licenciado en Relaciones Internacionales, un licenciado en Relaciones Internacionales tiene que saber hacer al final, ¿no? Saber leer, escribir, analizar, hacer análisis reflexivo. Para ello necesitamos la recolección de datos históricos, necesitamos la información, necesitamos las tablas, por supuesto, necesitamos construir las tablas, pero luego las hemos de interpretar. Podremos interpretar en la medida en que conocemos el tema. Un esquema organizado, explicativo, que nos ayude a entender, eso es lo que hemos de crear, que nos ayude a entender un fenómeno histórico-político determinado. Hace falta pasar de la descripción a la interpretación y al análisis en muchos momentos. Esto le estoy diciendo al que redactó esta tesis, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy importante. Se requiere de mayor análisis, se debe ir más allá de lo institucional. ¿Por qué pongo esto? Porque probablemente esta persona trabajaba en alguna institución de gobierno, ¿no? Entonces, pues hay que, ¿cómo se dice? No te puedes quedar solamente en las opiniones oficiales que dice tu partido político o tu institución. Tu trabajo de investigación es tu trabajo de investigación. Entonces, no te puedes quedar solamente en los detalles institucionales. Se han de buscar los detalles que iluminan y contribuyen a mejorar la calidad del trabajo. Detalles. Dicen que en lo pequeño está, en los detalles, está muchas veces la bondad de una relación, ¿no? Pero también en la investigación. En los detalles pequeños, sin pasarnos tampoco, pero en los detalles pequeños nos damos cuenta de la riqueza de una investigación. Por ejemplo, en la tesis que estábamos hablando ahora, de la que la sinodal me ha comentado que la parte histórica está fascinante, pues por ejemplo, en un momento determinado, lo que hablábamos el otro día en relaciones civiles militares, se señala que a partir de Porfirio Díaz, el Estado se hace cargo de la educación militar y empieza a pagar, y entonces eso va a derivar de que gente que no proviene de las élites pueda ser oficial militar. Esos detalles que a lo mejor para alguien son obvios, para la mayor parte de nosotros son relevantes, ¿no? ¿En qué momento? ¿Y cuántos años se estudió de una forma determinada la carrera militar, ¿no? ¿Y dónde cambia? ¿Y cuáles son los planes de estudio? ¿Y cómo se estructura? ¿Y qué se fortalecía en un momento y qué en otro? Bueno, todo eso es relevante. Son pequeñas cosas, en el fondo, pero que nos permiten interpretar un fenómeno, ¿no? Son los detalles que iluminan, contribuyen a mejorar la calidad del trabajo, ¿no? Cuidado con la forma de citar, le digo a esta persona. No debe ser textual con las fuentes señaladas. ¿Ok? A no ser que se encuentre entrecomillado. O sea, de repente encuentras un plagio, esto se llama plagio directo, ¿no? Si tú copias y no le pones ni comillas ni referencia, pues estás plagiando. Aunque luego digas que viene de ese autor, pero si es textual tiene que estar entrecomillado. Si no es textual, está parafraseado, entonces tienes que darle el crédito al autor en cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque es de él o de ella, es él o ella el que inventó esa idea, no es tuya. Entonces, pues bueno, pues hay que reconocer el trabajo de los demás.
Cuidado con la forma textual. No debe ser textual con las fuentes señaladas a no ser que se encuentre entrecomillado, que debe de ser en pocas ocasiones. Es decir, no podemos estar haciendo colecciones de citas. Que eso es un gran error. Eso es un error que yo cometí en mi tesis de licenciatura, por ejemplo. El hacer una colección de citas sin interiorizarlas todas, escribirlo yo parafraseando y tratando de generar un orden, ¿no? Bueno, eso es un error. Eso es un gran error. Y a veces se comete porque nadie nos lo ha explicado. Porque nosotros pensamos, es que hemos de ser honrados. Hemos de poner las ideas tal y como son, ¿no? Y entonces, pues lo hacemos. Pero el hacer una colección de citas no es el objeto de una tesis. Vuelvo a insistir ahí, tenemos que utilizar esas referencias para reflexionar sobre ellas y generar nuestro discurso propio, rescatando las ideas que son de otras personas y dándoles el crédito. El crédito significa que decimos que ellos son los que inventaron esa idea o los que rescataron esa idea. El discurso debe ser propio. En todo caso, se reescriben las ideas con las propias palabras. Luego le digo, se mezclan demasiados temas. Esto tiene relación con lo que antes estábamos hablando de que una tesis no puede tratar todo. Se mezclan demasiados temas. Es necesario ordenar el trabajo y decidir qué es lo importante y qué es lo prescindible. O sea, hay veces que vamos a tener que cortar. Es que nos costó mucho trabajo. Bueno, ¿sirve de algo o no sirve de nada? Porque la persona que te evalúa, la persona que lo lee, se quiere encontrar cosas que le sirvan de algo. Entonces, si por tu capricho pues tienes un montón de material que no sirve para nada, no te van a leer. O sea, no van a dedicarle el tiempo a leerte porque van a decir, esto es una pérdida de tiempo, entonces mejor lo dejo aquí, ¿no? Entonces es necesario ordenar el trabajo, decir qué es lo importante, qué es lo prescindible, en dónde se encuentra lo que contribuye a apoyar la hipótesis y los elementos de originalidad. Fíjate que estoy repitiendo todo el rato hipótesis y elementos de originalidad. Sí. Porque eso es lo importante. O sea, nosotros tenemos que demostrar algo. O dejarlo bien enfocadito, ¿no? Y elementos de originalidad, o sea, ¿qué es lo que estamos aportando? Que vuelve a existir, o sea, a veces eso se puede convertir en una obsesión y puede frustrar a las personas. Porque dices, bueno, ¿yo qué aporto? Si no aporto nada, mejor lo acabo aquí, ¿no? Y muchas tesis se acaban. O sea, muchas veces la gente abandona las tesis. Había la frase de un señor que yo quería mucho, que un día estábamos en su casa, en Estados Unidos, estaba él cortando el pavo, ¿no? Y de repente me dice, Carlos, hay dos tipos de tesis, las malas y las que no se acaban nunca. Así como que cortó el pavo y me dice, acaba de una vez tu tesis, ¿no? Y es cierto, salvando la distancia, digo, este señor era un genio, se doctoró en una universidad súper prestigiosa, sabía muy bien lo que decía y yo estoy totalmente de acuerdo con él. No podemos tratar de resolver el mundo. Una tesis es un ejercicio que va a ser evaluado, pero, y ese es su punto, ¿no? Pero tampoco no podemos pretender ni resolver todos los problemas del mundo en un trabajo, ni que sea el mejor trabajo del mundo. Hay que cortar. Los temas integrados en la tesis deben de encajar de forma natural y sin cambios bruscos. Ya lo he dicho antes, escribir es como bailar, tiene que ser algo suave, armónico. No podemos ir pisando los pies de los demás, ni tropezándonos. Hay que elaborar un discurso propio en base a la literatura que se consulta, ¿no? Y ahí estoy repitiendo un poco ideas, pero es que son los principales problemas de este trabajo que estamos analizando y que, como se dice, son los principales problemas de este trabajo y bueno, y por ello vamos a hablar de ello. Vamos a parar un poco un momento la grabación, por favor. Ok. A ver.